Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber si nuestras oraciones han sido escuchadas o han sido ignoradas por Dios? Pues bien, vamos a utilizar la Biblia Latinoamérica, la cual nos dirá por qué nuestras oraciones no han sido escuchadas y han sido ignoradas por Dios. Pues vamos a leer Lucas 1:10. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas 1, versículo 10 al versículo 13. También vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 15. Así dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense. No me hagan el testigo de sus malas acciones. Esto es lo que nos dice Isaías capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Lávense, purifíquense. No me hagan el testigo de sus malas acciones. También vamos a leer Juan 11:41. Dice así la palabra de Dios en Juan 11:41. Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Esto nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 41 al versículo 43. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. También vamos a leer Proverbios en Proverbios capítulo 15, versículo 29. Así dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículo 29. Yahvé se mantiene alejado de los malos, pero atiende a la oración de los justos. Esto es lo que nos dice Proverbios capítulo 15, versículo 29. Yahvé se mantiene alejado de los malos, pero atiende a la oración de los justos. Vamos
también a pasar a leer en Salmo 66. Salmo 66, 18 dice así: Si hubiere visto maldad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó y atendió a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no desvió mi súplica, ni apartó de mí su amor. Esto es lo que nos dice en Salmo capítulo 66, versículo 18 al versículo 20. Si hubiere visto maldad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó y atendió a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no desvió mi súplica, ni apartó de mí su amor. También vamos a leer Hechos 10:3. Así dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 3. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿Qué pasa, Señor? El ángel respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Esto es lo que nos dice Hechos capítulo 10, versículo 3 al versículo 4. También vamos a ir a Juan, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice así la palabra de Dios: He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículo 31. He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. También vamos a leer Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Luego añadió: No tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y por eso vine yo en persona. Esto es lo que nos dice Daniel capítulo 10, versículo 12. Luego añadió: No tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender y de humillarte ante la mirada de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y por eso vine yo en persona. También vamos a leer Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12.
Dice así en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. Esto es lo que nos dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Dice, porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. Bueno, pues sería todo. Hasta luego. Adiós.